Bien, una vez más vuelve el debate sobre la jornada escolar continua o la jornada escolar partida, y esta vez vuelve de la mano de la pandemia. Con el tema de la pandemia, muchos centros han estado temporalmente en jornada continua y esto ha dado lugar a que se plantee la posibilidad de continuar en la jornada continua. La verdad es que yo consideraba que, al menos por mi parte, mi implicación en este debate ya estaba concluida del todo, y esta fue la razón por la cual publiqué este artículo que aparece ahí, un artículo publicado en una revista científica, una revista en la que hay un mínimo de dos pares, dos iguales, otros dos investigadores que deciden si el artículo reúne los requisitos para ser publicado o no. Y ahí lo que hago pues es una recopilación, una reflexión sobre qué hago de sí el debate sobre el tipo de jornada durante ya prácticamente más de 3 décadas, como digo ahí. Hasta ahora lo que había publicado pues no era un artículo científico. Publiqué en la revista Cuadernos de Pedagogía, que es una revista que consumen sobre todo los profesores y que en 2007, que es cuando se publicó el artículo, pues se podía adquirir en los kioscos. Hoy en día creo que solo se puede adquirir por suscripción. No obstante, es una revista que se puede encontrar fácilmente en la práctica totalidad de las bibliotecas públicas del país, y también había publicado artículos en revistas semanales como esta revista Escuela, donde bueno, pues participé en diferentes debates con gente que sí era partidaria de la jornada continua. Bueno, pues esta introducción. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de estas tres cosas. Primero, la cuestión de cómo se ha justificado el cambio de jornada, el paso de la jornada partida a la jornada continua, cómo ha sido el debate de los centros y, finalmente, qué se puede hacer para solucionar este problema, si es que este problema pudiera tener solución. La primera cuestión. Puede sonar un poco duro, pero por regla general la justificación se ha basado en falsedades. Siento utilizar este término, pero es que no se me ocurre otro más suave para describir lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo, y en afirmaciones con escaso o nulo sustento empírico. Son estas 6 cuestiones que tenemos ahí: el rendimiento escolar, la cuestión de las actividades extraescolares, el comedor escolar, la vida familiar, la satisfacción de las familias y la posibilidad de abrir un nuevo debate, que sería la cuestión de la jornada escolar en la secundaria, en los institutos. Vamos por partes. Primero, el rendimiento. Lo que está claro es que el cansancio es más alto en la última hora de cualquiera de las dos jornadas, sea la jornada partida, es decir, entre las 3 y las 4, o 3 y media y 4 y media, o en la jornada continuada entre la 1 y las 2. Aquí tenemos los resultados de encuestas que se han hecho a los propios alumnos, preguntándoles cuándo se sienten más cansados. Y en el caso de esta investigación de Caride, realizada en Galicia hace ya cerca de 3 décadas, los alumnos declaraban que la hora en la que se sentían más cansados era la última hora de la continua. El 47% del alumnado declara sentirse fatigado, mientras que es mucho menor entre los alumnos que están en jornada partida. Solo el 27,4% de ellos dice sentirse cansado en la última hora de esta jornada. El rendimiento por franjas horarias. Bueno, esto ya es muy antiguo. Yo pongo aquí un gráfico extraído de un libro de François Testi del año 1994, es decir, que ha llovido mucho desde aquel entonces, donde se puede ver cómo evoluciona el rendimiento con estas pruebas de carácter verbal, de estructuración espacial, operaciones matemáticas, a lo largo de la jornada escolar. Y como se ve, pues el rendimiento es relativamente alto en las primeras horas de la mañana, alcanzan su cenit a partir de las 11 de la mañana y decaen considerablemente justamente a partir de la última hora de lo que sería la jornada continua en España. Es decir, que esa justamente es la hora peor, y hay una cierta recuperación a partir de las 4 de la tarde. En el lado de la derecha he extraído un gráfico que he visto en varias propuestas que se han hecho en diferentes centros con respecto al cambio de jornada, y la curva de rendimiento escolar no tiene nada que ver con la de François Testi. El problema es que no se sabe de dónde procede esta gráfica, y ahí en rojo pues señalo, bueno, de dónde sale este gráfico, e indico que es claramente deshonesto poner un gráfico sin indicar su procedencia.
En lo que se refiere al rendimiento escolar, las calificaciones, desde hace ya muchísimo tiempo sabemos que las notas, los resultados escolares son más bajos en los centros que tienen jornada continua que en los centros que tienen jornada partida. Que además hay una fuerte correlación entre menor rendimiento y jornada continua. Es decir, las comunidades autónomas donde se ha generalizado la jornada continua son las que sistemáticamente los informes PISA obtienen peores resultados. Incluso dentro de entornos más reducidos que las comunidades autónomas, por ejemplo la ciudad de Madrid, pues la jornada continua está muy extendida en la zona sur de la ciudad de Madrid y está muy poco extendida en las áreas más ricas de la ciudad, en la zona norte, en los barrios más acomodados y demás. Y aquí, abajo del todo, tengo datos que aporto yo mismo con los resultados de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables que se realiza en la Comunidad de Madrid, y lo que vemos en la parte superior es la nota media en los centros con jornada continua y abajo la nota media de todos los centros de la Comunidad de Madrid, los de la jornada continua y los de la jornada partida. Y como se ve sistemáticamente a lo largo de todo este periodo, desde 2008 a 2014, el rendimiento es menor. No es una cosa exagerada, pero es menor en los centros con jornada continua que en los centros con jornada partida. El segundo aspecto, el tema de las extraescolares. Cito datos de la Comunidad Valenciana porque el debate en esta región ha sido más reciente y se han manejado más datos que en los debates que han tenido lugar en otras comunidades autónomas. Lo que se observa clarísimamente es que decrece el porcentaje, el número de alumnos y alumnas que participan en actividades extraescolares organizadas por el propio centro. Es decir, ahí se ve clarísimamente cómo decae considerablemente, ¿no? Cómo la participación decae, era del 40%, pero desciende considerablemente en el segundo año de aplicación de la jornada continua, por algo obvio, porque las familias encuentran alternativas en su entorno, cerca de su casa, y no tienen por qué realizar las extraescolares en el centro. Pese a que normalmente son actividades más baratas. También puede ser que sean de peor calidad, eso ya no lo sé. Tercer aspecto, el tema del comedor escolar. Disminuye considerablemente el número de comensales, ¿no? Vuelvo a los datos de la Comunidad Valenciana, que baja más de un 30% en el grupo de centros que aplicaron la jornada continua, y que esto ha dado lugar a quejas por parte del sector de la restauración social del sindicato UGT, donde se señalaba que existía el claro riesgo de pérdida de puestos de trabajo como consecuencia del paso a la jornada continua. Y aquí tenemos datos oficiales, informes sobre la jornada escolar, y yo me iría sobre todo a la fila de abajo, ¿no? Cómo ha disminuido considerablemente el número de comensales, ¿no? De 4.000 y pico a 3.000 en el año 2014-2015 y así sucesivamente. Supongo que los decimales se deben al hecho de que hay gente que utiliza el comedor escolar solo durante una parte del año escolar. La vida familiar. Bueno, pues es verdad que la vida familiar mejora para algunas familias. El ejemplo más claro es el de la ciudad de Toledo, cuando se convierte en la capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. De buenas a primeras hay un montón de funcionarios recién contratados que trabajan en esta ciudad y que salen a las 3 de la tarde, que viven en las afueras de la ciudad de Toledo, en zonas de chalés o de residenciales, y que desean llevarse a sus hijos a casa cuando terminan su jornada laboral. Evidentemente, en este caso, pues a un porcentaje muy alto de familias les viene muy bien el que la jornada escolar no acabe a las 4, sino que acabe a las 2, más el comedor y demás, y poder recoger a sus hijos a las 3 de la tarde. También hay padres, sobre todo madres, que tienen una jornada laboral, un contrato laboral reducido, es decir, que trabajan a lo mejor de 9 a 2 o de 9 a 1, con lo cual pues no pueden perfectamente recoger a sus hijos una vez que concluye la jornada escolar matinal. Y por supuesto hay padres que pueden organizar por las tardes unas jornadas de formación, yo que sé, desde clases de inglés, de informática, de lo que sea, y pues, evidentemente son familias que pueden ofrecer unas tardes totalmente productivas para sus hijos, pero hay otras familias que no tienen esa posibilidad, es decir, que tenemos el riesgo de qué pasa con las tardes libres para otras familias, especialmente el tramo que puede ir desde las 3 o las 4 hasta las 6 o 7 de la tarde. Y la vida familiar también se puede resentir porque lo que se ha detectado es que se mandan más deberes en los centros que tienen jornada continua que en los que tienen jornada partida.
Aquí tengo datos de Cataluña. Aquí el debate en Cataluña es interesante porque no era sobre la jornada escolar en los centros de primaria, sino en los centros de educación secundaria. Bueno, ahí se puede observar que el 45,2% de las madres y el 72,1% de los padres con hijos e hijas adolescentes llega a casa después de las 6 de la tarde. Y antes de las 14:30 solamente están en casa el 12,5% de las madres y el 3,7% de los padres. Solo 1 de cada 4 abuelos y abuelas ayuda habitualmente en el cuidado de los nietos y de las nietas y en consecuencia no hay garantía de supervisión adulta una vez que termina la jornada escolar continua. Y el tema este de los deberes, esto se ha tomado esta investigación realizada en Galicia y lo que se observa es que los alumnos declaran tener más deberes en la jornada escolar continua que en la jornada escolar partida, ¿no? Aunque hay un poco una contradicción, ¿no? Dicen muchos, el 11,4% de los de jornada continua y el 16,6% de los de jornada partida. Pero a partir de ahí, bastantes y pocos, las diferencias son tremendas entre los centros de jornada única y los centros de jornada partida. La satisfacción, bueno, es amplísima para el profesorado. Las pocas encuestas que tenemos que se han hecho al profesorado pues ponen de manifiesto que prácticamente el 100% de los profesores desea tener jornada continua. Y esto es lo que se dijo también en la comisión parlamentaria por la racionalización de los horarios, que bueno, esto era más bien algo que interesaba al profesorado, que no se había hecho pensando en el bienestar de los niños, en la mejora educativa y cosas por el estilo. No sabemos qué piensan padres y madres, faltan datos, es decir, no sabemos si la gente llega al centro que tiene una jornada continua y bueno, pues si tiene jornada continua, pues ¿qué le voy a hacer? Es el centro que me corresponde, me pilla más cerca o es el único que hay cerca de mi casa y matriculo ahí a mis hijos. La gente se acomoda, también faltan datos para esto, es decir, que no sabemos, es decir, pues recuerdo una visita que hice creo que era Lanzarote, donde invitado por la asociación por la Federación de Padres de allí, y allí la gente ya no conocía la jornada partida, es decir, que desde hacía muchos años solo se conocía la jornada continua. O puede ocurrir que la gente se vaya a otro sitio, es decir, que se vaya a la concertada o a la privada, la cual, no se olvide, no se plantea la jornada continua. Es decir, todo este debate del cambio de jornada es una cosa de la escuela pública. La inmensísima mayoría de los centros privados de pago, concertados, no se plantean esta cuestión. Y por otra parte se dice a veces que la continua es irreversible, lo cual manifestaría o daría a entender que la gente está satisfecha con ello. Bueno, lo que ocurre es que una vez que se asiste a este proceso de votaciones y se implanta la jornada continua, esta ya es irreversible. ¿Por qué? Porque ya no cuenta con el apoyo del profesorado. Es muy claro esto. Y en un sexto aspecto, un debate más, la jornada escolar en la secundaria. Bueno, ocurre que los adolescentes o la necesidad de irse a acostar por la activación de la melatonina es más tardía en el caso de los adolescentes, con lo cual los adolescentes no se acuestan más tarde porque estén dedicándose a los videojuegos o viendo series televisivas, sino porque su cerebro le pide acostarse más tarde. De tal manera que los adolescentes, los estudiantes de la ESO y del bachiller deberán entrar no a las 8:30, sino que deben entrar en el centro en torno a las 10. Claro, si entran a las 10 y tienen como mínimo 6 clases o 6 horas de clase, más el recreo y demás, saldrían a las 4, 4:30, con lo cual no quedaría más remedio que comiesen en el horario escolar. Es decir, habría que implantar la jornada partida en los centros de secundaria. Bueno, ya sé que esto es imposible de plantear porque, en fin, los profesores de secundaria protestarían inmediatamente. Ahí tenéis una charla TED en la que esta especialista explica la necesidad o la conveniencia de que los adolescentes empiecen más tarde la jornada escolar. La segunda cuestión, el tema del debate en los centros. Bueno, pues decir que es un debate centro a centro muy desagradable, ¿no? Muchas veces con graves enfrentamientos entre profesores y padres y entre padres ellos mismos. Es la cuestión que, pese a la que está cayendo, más moviliza al profesorado, es una vieja reivindicación, y también a los padres y a las madres. Lo que ha habido son encuestas y consultas sesgadas y una manipulación descarada de datos y de investigaciones. Aquí tenemos el ejemplo
de una consulta al alumnado, ¿no? Nos quejamos de la manipulación del CIS de Tezanos, pero aquí es que tenemos un montón de preguntas en las que prácticamente la respuesta se encuentra incluida en la propia pregunta, ¿no? Es decir, bueno, todo es, por la jornada continuada, todo te va a ir muy bien, pues ¿por qué te vas a oponer? Otras veces hay el abuso de poner el membrete de la Comunidad de Madrid como si el documento en favor del paso a la jornada continua fuese un documento oficial, y lo que ha habido es mucho plagio de proyectos realizados en el centro copiado por otros centros. Aquí, este es un centro de Alcorcón, y hicieron tan deprisa el informe sobre la jornada continuada que se les olvidó borrar que esto se había hecho en el CP Alhambra, ¿no? Como se puede ver en el segundo párrafo, ¿no? Se propone debatir el establecimiento para el colegio público Alhambra, pero estamos hablando del colegio Blas de Otero situado en Alcorcón. Más manipulación de datos. Importantes sociólogos y psicólogos están a favor del paso a la jornada continua. Bueno, podría haber sociólogos a lo mejor no importantes o psicólogos no muy importantes, pero que alguien diga dónde están esos estudios o esas publicaciones que ponen de manifiesto que las cosas son así. O aquí un caso ya, bueno, yo creo que casi de juzgado de guardia, ¿no? de manipulación. Esto lo he visto en algunos debates. Alguien que publicó en la revista AMPE, uno de los sindicatos de profesores más partidario, que más combativo en esto del paso a la jornada continua, y este hombre, Francesc Xavier Moreno, doctor en psicología, licenciado no sé qué, pues cita un escrito de José María Asensio. Dice que la franja horaria más óptima, dice este hombre, dice Asensio, la franja horaria más óptima estaría entre las 8 y posteriormente entre las 16 y las 21 a lo largo de la jornada. Y sin embargo, lo que dice Asensio es justamente lo contrario. Menos mal que pude encontrar el libro en la biblioteca de la Facultad de Psicología, un libro ya un poco antiguo, de estos que están muy usados y pues tengo que poner en la biblioteca unas tapas duras para que se pueda consultar. Es decir, que justamente dice lo contrario de lo que este hombre dice que señala Asensio. A partir de aquí, ¿qué hacer? Pues bueno, está claro que las familias tienen un interés legítimo en preferir una jornada u otra, es decir, no hay nada que objetar. La cuestión que se puede plantear es si la democracia es la mera agregación de intereses individuales, es decir, a mí me interesa más la jornada continua, la jornada partida, o es la búsqueda del bien común. Pero en todo caso, en las elecciones cada cual vota lo que le dé la gana y no tiene por qué explicar por qué vota una cosa u otra. Otra cuestión es la de quién debe regular la jornada. Cada centro, la administración, ¿y cuál? La administración autonómica, la administración central o cada familia. Aquí tenemos una cosa un poco paradójica. España es un país que en términos comparativos tiene unos centros con escasa autonomía. No tienen la posibilidad de contratar a los profesores que les apetezca o que más se identifiquen con el proyecto educativo de centro y cosas por el estilo, y sin embargo tienen una enorme autonomía a la hora de confeccionar o a la hora de decidir el tipo de jornada que desean. El problema tiene muy difícil solución, salvo quizás en zonas residenciales de nueva creación. Es decir, pues por ejemplo, un barrio que se acaba de crear, pues a lo mejor se puede hacer una encuesta a las familias y preguntar si prefieren centros con jornada continua, centros con jornada partida, o centros públicos o centros concertados. No se ha hecho nunca, pero se me ocurre como una posible solución para nuevas barriadas, para nuevos asentamientos. Aquí hay una propuesta de solución que no me gusta mucho, pero dado que es tan importante el tema del tipo de jornada, se me ocurre, y en esto sigo un planteamiento que hizo en su momento Mariano Fernández Enguita, que en la solicitud de matriculación se podía señalar también qué tipo de jornada se desea para los hijos en los cuales se va a matricular en el centro. Entonces, más o menos cada grupo de clase tiene 25 alumnos, ¿no? Imaginemos una familia que prefiere la jornada continua y que tiene 3 centros más o menos cerca de su casa, ¿no? Uno muy cercano, otro lejano pero no mucho y otro ya muy lejano al cual no iría porque le pilla demasiado lejos, ¿no? Pues ahí tenés, ¿no? Si hubiera un mínimo de 13 solicitudes, ¿no? La mitad más uno de los 25 alumnos por aula,
tipo 1C, pues cada familia vería satisfecha su primera opción. El segundo grupo del centro 1 sería de jornada continua si hubiera 13 solicitudes con esta opción. Y además, pues esto se podría someter a votación cada 2 años, ¿no? Cada ciclo, ¿no? Para que, bueno, la gente pueda ver si efectivamente le conviene o no un tipo u otro de jornada. A mí esta solución no me gusta mucho, podría resolver el problema, pero podría crear otros problemas. Es decir, que podría dar lugar a que un tipo de familias, pues quizá las que tienen más poder adquisitivo, prefieran la jornada continua frente a la jornada partida, o que los profesores con más antigüedad, con más puntos, elijan la jornada continua y dejen la jornada partida a los profesores recién incorporados, y a lo mejor la gente prefiere al profesor más joven o al profesor más antiguo, con lo cual al final no se estaría eligiendo la jornada escolar, sino que se estaría eligiendo el profesor que podría dar clases a mis hijos. Es decir, que bueno, podría ser una solución. En uno de los vídeos que podéis encontrar en la red de Mariano Fernández Enguita se explica esto, ¿no? Que hay en Italia hay centros que comparten un mismo centro, tiene para algunos alumnos jornada continua y para otros jornada partida. Y ya para acabar, como conclusiones de todo esto, pues señalar que la justificación del cambio de jornada es muy endeble, que corremos el riesgo de incremento de las desigualdades, es decir, que haya gente que tenga más recursos y diga, bueno, pues no me gusta la jornada continua, entonces envío a mis hijos a la escuela privada o a la escuela concertada. Yo creo que el profesorado no debería inmiscuirse en este debate, porque tiene una posición de cierta autoridad moral con respecto a los padres y las madres, y por otra parte es juez y parte, es decir, que le interesa el que se pase a la jornada continuada. Que el debate de los centros, como he señalado antes, pues es el reino de los particularismos. Es decir, que es más bien un debate, bueno, a mí me conviene esto, pues voto esto, pero no se busca el bien común. Y en consecuencia, pues esto tiene muy difícil solución. Yo creo que se irá incrementando el número de centros públicos que tienen jornada continua, y aquellos que no lo quieran pues tendrán que irse a los centros concertados y privados. Y yo creo que no hay más solución. Bueno, pues con esto acabo y espero que sea ya el último vídeo que grabo o la última conferencia que doy sobre esta cuestión.